7 de junio de 1880. Los comandantes José Antonio Gutiérrez y Federico Castro, jefes del tercero de línea, se mantienen despiertos y en alerta en la posición de espera establecida tras los cerros que los separan de los fuertes ubicados al este de Arica. Faltan pocos minutos para recibir la señal de asalto, acordada para el alba del día 7, por lo que ambos jefes aprovechan para repasar el plan de ataque trazado por el coronel Pedro Lagos. Para el asalto sobre Arica, el regimiento cuarto de línea, al mando del teniente coronel Juan José San Martín, quedaría a cargo del ataque al fuerte del este, con el primer batallón encargado del asalto frontal al fuerte, y el segundo destinado a asegurar los parapetos ubicados en la retaguardia de dicha posición. Por su parte, el tercero de línea, al mando del teniente coronel Ricardo Castro, quedaría a cargo del asalto al fuerte Ciudadela, empleando para ello una maniobra de ataque y envolvimiento similar a fin de cortar cualquier ruta de retirada a los defensores peruanos. Tras esta primera línea de combate, el regimiento Buin, bajo las órdenes del teniente coronel Luis Ortiz, actuaría como reserva, listo para ayudar donde se le requiriera. Una vez neutralizados ambos fuertes, los grupos de primera línea esperarían al Buin, de manera que los tres regimientos operaran en conjunto para el asalto final sobre las baterías del Morro. Por su parte, el asalto a las baterías y trincheras del norte quedaría a cargo del regimiento Lautaro, comandado por el coronel Orocimbo Barbosa, quien avanzaría desde el campamento de Chacayuta para neutralizar las posiciones enemigas en este sector. Tras los grupos de asalto quedarían los escuadrones de caballería al mando de los comandantes Rafael Vargas y Alberto Novoa, con órdenes de cortar cualquier intento de retirada del enemigo por los valles del Yuta o de la Zapa. Además, los grupos de asalto contarían con el apoyo de las baterías de artillería ubicadas en las lomas del Condorillo. Finalmente, el batallón Bulnes y un grupo de jinetes permanecerían en el vivac chileno, estando estos últimos a cargo de mantener vivos los fuegos del campamento, a fin de ocultar el cambio de posición de la infantería. Además, el coronel Pedro Lagos contaba con que los bombardeos efectuados los días previos hubieran terminado de convencer a los jefes peruanos de la necesidad de reforzar las defensas del sector norte de Arica, debilitando con ello las posiciones del este, donde el asalto principal del ejército chileno tendría lugar. Si la maniobra surtía el efecto esperado, la sorpresa táctica se alcanzaría totalmente y las fortificaciones del Morro podrían ser neutralizadas con éxito, sellando así el resultado de la campaña. Son las 5 de la mañana y faltan apenas pocos minutos para el amanecer. El capitán Belisario Campo, ayudante del coronel Lagos, llega hasta la posición del tercero de línea para transmitir la orden de iniciar la marcha en formación de asalto, aprovechando los últimos instantes de oscuridad. Los jefes del tercero se apresuran a informar a su superior de la orden de ataque, pero en el último momento un hecho insólito ocurre. El teniente coronel Ricardo Castro recibe la comunicación impartida, pero se niega a disponer aún el avance de la tropa, comprometiendo con ello todo el plan de ataque. Sus jefes de batallón lo invocan a iniciar el asalto de Arica, cuyo éxito depende en buena medida de alcanzar el factor sorpresa. Pero ante su reiterada negativa, los comandantes Gutiérrez y Castro deciden ponerse a la cabeza de sus tropas y ordenar la marcha del regimiento para alcanzar a los hombres del cuarto de línea, que ya se encuentran avanzando a toda velocidad hacia su objetivo. Hoy, Arica debe ser conquistada. La historia como no te la contaron presenta Guerra del Pacífico, la batalla de Arica. Parte 2. Asalto. Mi coronel, se divisan sombras entre la niebla, a 700 metros de distancia, por la cuesta del Cerro Sombrero. ¿Y? Deme los binoculares. ¡Carajo! ¡El enemigo a la vista! Den aviso al coronel Inclán de inmediato. Sí, mi coronel. Quiero 2 compañías protegiendo el muro este y otras 2 asegurando el camino de retirada a Morro Gordo. ¡Soldados, apunten contra el enemigo! ¡No los dejen pasar! ¡Fuego, muchachos! El asalto sobre Arica ha empezado.
la guarnición del Fuerte Este rompe su fuego sobre los soldados del cuarto de línea, que descienden a la carrera desde el Cerro Sombrero para comenzar su aproximación a los muros del reducto peruano, mientras son blanco de un intenso fuego proveniente del batallón Artesanos de Tacna y de los 3 cañones del reducto. Hacia el norte, en el Fuerte Ciudadela, los defensores peruanos son alertados por las descargas provenientes del Fuerte Este, divisando también tropas chilenas acercándose a sus posiciones, por lo que se da la orden de defender los muros del reducto con todos los hombres disponibles, mientras que los soldados del tercero de línea comienzan su desesperado ascenso por la pendiente del fuerte peruano, buscando evitar ponerse a tiro de la artillería enemiga. De regreso en el Fuerte Este, el cuarto de línea logra llegar al pie de los muros del reducto, dándose a la tarea de rasgar los sacos de arena con sus corvos para causar el desmoronamiento de los parapetos, mientras que otros se aventuran a trepar los muros. Una vez creadas las brechas, los soldados chilenos al mando del comandante Saldívar comienzan a ingresar en tropel al interior del Fuerte Este, iniciándose una brutal lucha cuerpo a cuerpo con los defensores peruanos liderados por el coronel Inclán. A lo lejos, en lo alto del reducto El Morro, el coronel Bolognesi advierte que el grueso de los atacantes actuaba por el este, por lo que ordena al coronel Alfonso Ugarte dirigirse inmediatamente al norte para conducir a los batallones Iquique y Tarapacá hasta la plaza principal. El joven coronel peruano cabalga a toda velocidad hacia las baterías del norte y solicita a los jefes presentes en ese sector acudir al auxilio de los defensores del este, por lo que la 8ª División comienza a movilizarse, avanzando a través de la ciudad para comenzar su ascenso hacia El Morro. Mientras tanto, en el Fuerte Ciudadela, la guarnición peruana continuaba soportando el ataque más violento, bajo la dirección del coronel Justo Arias y Aragüez, quien con sable en mano recorre el muro animando a los defensores a no dejar pasar al enemigo. Ante tal muestra de valentía, los soldados chilenos intiman a la rendición al jefe peruano, buscando salvar su vida, pero el viejo coronel se rehúsa y con su ejemplo levanta la moral de su tropa en la defensa del fuerte. Sin embargo, el balance de las fuerzas enfrentadas terminaría por inclinarse decisivamente a favor del tercero de línea, cuyas tropas comienzan también a ocupar el interior del fuerte, empujando a la guarnición hacia el centro de la plazoleta. Con los defensores rodeados, un soldado chileno invoca una vez más a Arias a rendirse, quien indignado rechaza la propuesta y mata de un sablazo al soldado que intenta salvarlo, recibiendo a cambio una descarga de fusil que acaba finalmente con su vida. Muerto Arias, la lucha sin cuartel al interior del Ciudadela continúa entre lo que quedaba de la diezmada guarnición peruana y el tercero de línea. Entre el furor del combate y la desesperación ocasionada por la explosión de algunas minas, los soldados chilenos no darían tregua a heridos ni prisioneros, mientras que los pocos que lograrían retroceder hacia la siguiente línea defensiva serían interceptados por las tropas del coronel Gutiérrez, resultando los batallones de la 7ª División casi completamente aniquilados. Mientras continuaba la desesperada lucha en el Fuerte Ciudadela, en el Fuerte Este el combate se tornaba también cada vez más violento. El coronel José Joaquín Inclán dirige la defensa del reducto peruano y logra mantener viva la lucha por varios minutos. Sin embargo, los jefes advierten a la distancia el avance de uno de los batallones del cuarto de línea, que comenzaba a desbordar su flanco con la intención de encerrarlos. En estas circunstancias, el coronel Inclán dio la orden de retirada hacia las posiciones de Cerro Gordo, iniciándose el repliegue del resto de la guarnición hacia las siguientes líneas defensivas, momento en el cual Inclán caería mortalmente herido al evacuar la batería, mientras que el resto de los defensores peruanos serían cubiertos por el fuego de los cañones del Morro, que comenzaban a ser blancos sobre las tropas del cuarto de línea. En ese momento, cuando el combate terminaba en el Fuerte del Este y se concentraba sobre los parapetos ubicados a medio camino de Morro Gordo, una terrible explosión sonó en dirección al Fuerte Ciudadela, ahora convertido en ruinas gracias al sacrificio de un joven cabo de artillería peruano, quien al ver la posición perdida y rodeada, se apresuró a hacer estallar el polvorín del fuerte en un último acto de resistencia, acabando con la vida de defensores y atacantes por igual. En esos momentos, la 8ª División peruana iniciaba también su ascenso por las pendientes del noroeste del Morro. Sin embargo, mientras continuaban su marcha, los defensores son interceptados por las tropas del tercero de línea, encabezadas por el comandante Gutiérrez,
que disparando desde los cerros contiguos, logran ocasionar un gran número de bajas entre soldados y jefes peruanos por igual, cortando además el avance de la mitad de las tropas de la 8ª División, que al no poder continuar el ascenso, tuvieron que replegarse hacia la ciudad mientras continuaban siendo acosados por el fuego de los soldados chilenos. Mientras tanto, en lo alto del reducto en Morro Gordo, los defensores sobrevivientes del Fuerte Este mantienen la posición con el apoyo de algunos artilleros navales, que al no poder usar sus cañones debido a la proximidad del combate, fueron enviados a proteger la retirada de los defensores. Sin embargo, los soldados del cuarto de línea, encabezados por el comandante San Martín, logran rebasar la capacidad de las tropas peruanas de este reducto, por lo que se da la orden de retroceder hasta la plazoleta del Morro. En medio de la retirada de los defensores, los soldados del tercero y cuarto de línea logran enlazar en las cimas ubicadas alrededor del Morro, en donde deben esperar al regimiento Buin, que avanza por la retaguardia. Sin embargo, en esta breve pausa aparente, un grito se escucha de entre la tropa, invocando a los soldados a iniciar el asalto final, ocasionando casi inmediatamente la contestación de los soldados chilenos, que sin esperar refuerzos ni superiores, se lanzan a cubrir a la carrera el tramo final que los separa de la Plaza Fuerte del Morro. Hacia el norte, la lucha también daba inicio, con el asalto del regimiento Lautaro a las baterías costeras, que para este momento contaban únicamente con la protección de sus artilleros y el apoyo de los cañones del monitor Manco Cápac para detener a los atacantes. Sin embargo, ante la carencia de tropas suficientes para detener el asalto chileno, el comandante Ayón ordenaría a las dotaciones de artillería hacer volar sus cañones y replegarse hacia la ciudad de Arica para unirse a las compañías de la 8ª División que no habían logrado ascender hasta el Morro. A las 7:15 de la mañana, los últimos sobrevivientes del Artesanos de Tacna alcanzaban el Morro junto con la mitad de los batallones Iquique y Tarapacá, mientras que los artilleros, ya sin nada que poder hacer desde sus posiciones, procedieron a reventar sus cañones para unirse al combate. Los jefes peruanos que quedaban en pie alinearon a sus diezmadas tropas y abrieron fuego contra los soldados chilenos que se aproximaban al reducto, causando fuertes bajas entre las filas del cuarto de línea, lideradas por el comandante San Martín, quien caería mortalmente herido a consecuencia de un proyectil, siendo auxiliado y protegido por sus hombres. Sin embargo, el asalto final resultó imparable y pronto las posiciones peruanas sufrieron la embestida de los soldados chilenos, generalizándose una lucha titánica y desesperada cuerpo a cuerpo, en la que nadie pedía ni daba cuartel. Con el Morro totalmente rodeado, el jefe de la plaza intentaría accionar los mecanismos que conectaban con las minas, solo para comprobar la ineficacia de los explosivos instalados. En la fase final del combate, cuando la gran mayoría de los jefes y oficiales peruanos ya habían caído, el coronel Bolognesi sería derribado por una descarga enemiga, de la que intentaría reincorporarse, para ser finalmente abatido de un culatazo en la cabeza. En los últimos minutos del combate en lo alto del Morro, también perdería la vida el joven coronel Alfonso Ugarte, cuyos detalles de su muerte se mantienen registrados en un gran número de versiones, que señalan desde su inmolación al lanzarse del Morro con el pabellón peruano hasta su abatimiento en combate a manos de los soldados chilenos, circunstancia que hace que el hecho permanezca aún hasta el día de hoy envuelto entre el mito y la realidad. Con casi todos los defensores muertos o neutralizados, los soldados chilenos sellarían la toma del Morro con el izamiento de su bandera en la cima del reducto peruano. Arica había sido conquistada. En el mar, el capitán José Sánchez Lago Marcino, al ver la bandera peruana del Morro ser reemplazada por la chilena, entendería que la plaza estaba perdida, por lo que dirigió su nave en dirección a la isla Alacrán, donde posteriormente ordenaría sabotear sus máquinas y echar a pique el buque para evitar que cayera en manos enemigas. Una vez cumplida su última misión, la tripulación evacuaría la nave y remaría hacia el transporte Itata, donde serían hechos prisioneros. Hacia las 8:30 de la mañana, los pocos soldados peruanos que continuaban la lucha en la ciudad serían rodeados y perseguidos por las tropas chilenas. Aquí, grupos dispersos de soldados peruanos resistirían en una casa cercana, que sería posteriormente incendiada y sus ocupantes ultimados, mientras que otro grupo de soldados que se refugiaron en la iglesia con la esperanza de que el edificio sería respetado,
serían sacados de su interior y ejecutados sumariamente en la plaza, a pesar de haberse rendido. Lo cierto es que, entre la consigna de no tomar prisioneros, la exaltación del momento y la explosión de algunas minas, muchos soldados chilenos del tercero y cuarto de línea se entregarían a cometer abusos con los rendidos y saqueos en la ciudad, hasta que los oficiales chilenos pudieron finalmente imponer el orden con ayuda de los soldados del Buin. Ya para las 9 de la mañana, y luego de 3 horas de lucha sin cuartel, cuando en el Morro de Arica ondeaba la bandera chilena y la plaza se encontraba completamente asegurada por el ejército chileno, se darían por concluidas las acciones bélicas del lunes 7 de junio. La batalla de Arica concluiría con una victoria definitiva para el ejército chileno, siendo además considerada el enfrentamiento armado de la Guerra del Pacífico con mayor porcentaje de bajas para uno de sus contendientes. La mortandad entre las filas peruanas alcanzaría al 60% de las fuerzas comprometidas para la batalla, evidencia del combate sin cuartel y de la abnegación con la que se luchó en el Morro. Todo peruano que no murió terminó herido o hecho prisionero por el ejército chileno. Similar cuadro de bajas se repetiría también entre la oficialidad peruana, que aquel día sufriría la pérdida irreemplazable tanto de jefes veteranos como de jóvenes líderes que se habían ganado un lugar en el ejército, mientras que las Fuerzas Armadas de Chile lamentarían como principales pérdidas al capitán Tristán Chacón y al coronel Juan José San Martín, quien moriría horas después del combate a consecuencia de sus graves heridas, convirtiéndose así en los principales héroes chilenos de aquella dramática jornada en Arica. La noticia de la ocurrencia de la batalla de Arica sería transmitida a Arequipa vía telegrama casi inmediatamente después de su término, alertando al prefecto de la ciudad, quien a su vez daría cuenta al gobierno peruano de la interrupción de las comunicaciones con el puerto, mientras que el general Baquedano se apresuraría a enviar ese mismo día un parte con los detalles de la jornada hacia Iquique, desde donde sería posteriormente transmitido al gobierno de Santiago. Mientras tanto, hacia el norte, el segundo ejército peruano del sur alcanzaría Torata el 8 de junio, lugar en el que recibiría la orden del presidente Pierola de ir en auxilio de la guarnición de Arica. Sin embargo, el coronel Leiva, probablemente ya enterado de la caída del puerto, decidiría continuar su retirada hacia Arequipa, a donde llegaría para mediados de junio, concluyendo así su cuestionable participación en la campaña del sur. Por su parte, las tropas remanentes de Montero continuarían su retirada hacia Puno, establecido como el nuevo punto de concentración del ejército. Eventualmente se sabría que el prefecto de Tacna, don Pedro Alejandrino del Solar, sí había despachado a un oficial con órdenes de informar a Bolognesi de la situación luego de la batalla del Campo de la Alianza, recomendándole destruir las fortificaciones del puerto y replegar a su guarnición para unirse con otros cuerpos. Sin embargo, el emisario peruano alcanzaría Arica recién el 9 de junio, por lo que podemos afirmar que desde la ocurrencia de la batalla de Tacna, el coronel Bolognesi no recibiría órdenes ni instrucciones que le permitieran conocer la forma en la que debía proceder. Con la toma de Arica, el ejército chileno concluiría estratégicamente la campaña en el teatro de operaciones al sur del Perú. Con el puerto asegurado, Chile había ganado el bastión que necesitaba para proteger por el norte los extensos territorios y las inmensas riquezas que su ejército había conquistado en Antofagasta y Tarapacá. Así, si como se esperaba, el Perú no resolvía considerar las pérdidas sufridas como definitivas y persistía en continuar la guerra, la conquista de Arica permitiría a las Fuerzas Armadas de Chile quedar disponibles para la campaña en el corazón del territorio peruano. Y continuar la guerra era precisamente la intención del presidente peruano Nicolás de Pierola, confiado como se hallaba en alcanzar la victoria definitiva pese a la completa bancarrota en la que se encontraba el país y a la pérdida total del ejército profesional y de una gran parte de sus mejores jefes y oficiales, fuerzas a las que privadamente desdeñaba por considerarlas como el último remanente del régimen de Mariano Ignacio Prado. En una proclama lanzada el 13 de junio, Pierola atribuiría la derrota sufrida en Tacna a un exceso de ímpetu del ejército de Montero, para posteriormente reafirmar su confianza en un resultado favorable para el Perú,
calificando las victorias chilenas como efímeras ventajas que no habían logrado sino agotar las últimas de las fuerzas enemigas. Palabras que sin duda vaticinaban la continuación y el recrudecimiento de la guerra y el inicio de una nueva campaña terrestre, una en la cual Lima pasaría a ser el nuevo campo de batalla. Ya hacia finales de junio, el transporte peruano Limeña sería autorizado por el contraalmirante Galvarino Riveros para atravesar el bloqueo impuesto al Callao y dirigirse a Arica con la misión de transportar a cerca de 1000 heridos peruanos de las batallas de Tacna y Arica, cuya atención había rebasado la capacidad de los servicios de ambulancias de ambos bandos. A su llegada al puerto, el capitán de la Limeña solicitaría permiso al nuevo jefe de Arica, el coronel Samuel Valdivieso, para conducir los cuerpos de Bolognesi, More y Zavala de regreso a Lima, quien accedería al pedido. A la hora convenida, 2 compañías del regimiento Zapadores y una numerosa comitiva de autoridades acompañaron los féretros de los jefes peruanos hacia el puerto, en medio del silencio de la multitud congregada para despedir a los valientes que rindieron la vida en la defensa de su país. Sus restos y el de muchos otros combatientes peruanos de la guerra descansan hoy en la cripta de los héroes. Han pasado ya más de 142 años de ocurrida la batalla de Arica, y sin embargo, sus consecuencias resuenan hasta hoy en la memoria colectiva de peruanos y chilenos por igual. Mientras en Chile se valora la valentía y el arrojo de los soldados que lograron conquistar el Morro y conseguir la victoria sobre un enemigo atrincherado y resuelto al sacrificio, en el Perú se rinde respeto y admiración a la memoria de todos los defensores del Morro, quienes cumpliendo con su deber, lucharon con honor y coraje hasta agotar la última de sus fuerzas y rendir la vida. Ambas hazañas son igualmente dignas de reconocimiento. Y es que allí radica precisamente la real importancia de conservar y revalorar nuestra historia, buscando alejar su estudio de los típicos discursos que solo buscan generar confrontación, para en su lugar construir sobre ella verdadero conocimiento que nos permita aprender de los aciertos y errores del pasado, así como revalorar los grandes sacrificios de vidas con las que estos hechos se saldaron, y reconocer a las personas que, independientemente de su nacionalidad, trascendieron a su época y que en muchos casos se convirtieron en símbolos, en los cuales podemos encontrar hasta hoy inspiración, ejemplo y, si no, cuando menos, respeto. Todos quienes formamos parte del equipo de La Historia como no te la contaron, queremos agradecerles sinceramente por el gran apoyo y el buen recibimiento con que supieron reconocer a nuestros videos dedicados a la Guerra del Pacífico. Es gracias a sus comentarios y aportes que este proyecto existe y se mantiene creciendo. Sin duda, no ha sido un camino fácil, pero la satisfacción de generar contenido para ayudar a otros a descubrir que la historia puede ser tan entretenida como la ficción, hace que el esfuerzo haya valido la pena. Esperamos poder contar con su apoyo en nuestros próximos vídeos y los invitamos a sugerirnos ideas sobre próximas historias a tratar. Nos vemos pronto.